Damos gracias, Señor, y Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, La Voz Profética, para compartir juntamente con todos aquellos que están del otro lado, con todos aquellos que están conectados a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la página de la radio, para compartir 50 minutos juntos con la bendición de la palabra de Dios, con la bendición de todo lo que Dios está derramando en este tiempo, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada hombre y mujer de fe, sobre cada hombre o mujer que ha puesto la fe en Jesucristo, que ha puesto la esperanza en Jesucristo, aquel que vino en carne y en sangre, que nos enseñó el camino, que nos trazó el camino delante de nosotros, el camino estrecho, el camino angosto, el camino que lleva a la vida eterna juntamente a través de Él, y que nos presentó la puerta hacia el reino de los cielos, Él mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual tiene toda la bendición, no solamente para sacar a tu vida de todos los problemas que estás viviendo, sino para darte una nueva vida, para darte una vida totalmente diferente a la cual hoy estás viviendo, a cual el hombre y la mujer está viviendo. Mire qué tremendo. Jesucristo, aquel que nos prometió que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, mientras tú estés viviendo en esta vida terrenal, en esta vida cotidiana, todos los días luchando, tratando de criar a tus hijos, tratando de formar un hogar, tratando de formarte en la universidad, en el estudio, en distintas cosas. Jesucristo a tu lado, Jesucristo en tu vida, en tu corazón, y a través del Espíritu Santo, guiarte a toda verdad, guiarte por este camino, el cual no conocemos. Óigalo bien, porque el único que lo conoce y que lo conoció fue Jesucristo, que llegó hasta el final, murió, pero al tercer día resucitó y se presentó en la santa ciudad por 40 días, y todos aquellos que en aquel entonces lo conocieron, lo vieron, escucharon sus palabras, escucharon sus mensajes de parte de Dios, vieron los milagros que Jesucristo hizo, y lo vieron crucificado y derramar su sangre, su cuerpo, derramar hasta agua, dice la Biblia. Todos aquellos lo vieron resucitado, sus discípulos, sorprendidos, porque creían, pero no creían suficiente. ¡Qué tremendo! Con solamente leer esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual nos narra todas las vivencias de hombres y mujeres que le sirvieron a Dios, como el Hijo de Dios también, que le sirvió al Padre Eterno, viniendo en carne y en sangre para darnos una oportunidad de corregir todos los errores, de corregir todas las equivocaciones, de reconstruir nuestra vida, de darnos esa oportunidad de poder cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, de sentir las cosas. Jesucristo, tu Salvador, tu libertador, tu sanador, porque Él tiene el poder, porque el Padre Eterno sujetó todas las cosas a sus pies. A los pies del Hijo de Dios está la sanidad, está el milagro, está la liberación, está esa nueva vida. A los pies del Hijo de Dios, a los pies de Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otra forma de poder recibir algo de parte de Dios. No hay otro camino en el cual podamos ir seguro, confiado en Él, de que nada nos va a pasar, lo dice la Biblia, ningún daño, y que nada nos va a poder hacer frente en todos los días de nuestra vida mientras nos mantengamos en la fe, en la obediencia a la palabra de Dios, como Jesucristo lo hizo, en la obediencia a la palabra del Padre Eterno, nuestro Dios, hasta morir en la cruz. Y resucitó con todo el poder de Dios, con toda la bendición de Dios, para darte a ti, para darte a tu familia, para darle a tus hijos la oportunidad de conocerlo,
la oportunidad de experimentar totalmente algo diferente a lo que vivimos en esta vida terrenal, de mostrarte el gran amor de nuestro Dios, la gran misericordia de nuestro Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu hogar. Por eso es algo tremendo cuando leemos la Biblia, cuando leemos esta obra literaria la cual cuenta parte de todo lo que Jesucristo hizo. Nos sorprendemos como el poder de Dios obrando a través de Él. Multitudes, dice la Biblia, óigalo bien, léalo, en distintos libros del Evangelio. Multitudes de hombres y mujeres se acercaban a Él, de niños, enfermos, endemoniados, atormentados, hombres y mujeres que habían oído de Él, que habían oído de aquel hombre que hacía milagros, que hacía sanidad, que hacía el bien a la sociedad, porque por aquel entonces, igual que hoy, no hay nadie terrenalmente que haga el bien. Óigalo bien, El mundo está plagado de intereses, de malos pensamientos, de malicia. Se aprovechan de las necesidades de aquel que tiene un problema. Qué tremendo, ¿eh? Pero Jesucristo no vino con esos pensamientos. Jesucristo vino con un pensamiento totalmente diferente. Algo que Él nos demostró a través de los milagros, de la sanidad, de todos los prodigios que Él hizo. Sin merecer algo, sin pedir algo a cambio. Mire qué tremendo. Todos los que se acercaron a Jesucristo, óigalo bien, léalo, ¿eh? Todos los enfermos no eran santos, no eran hombres consagrados, no eran mujeres consagradas, eran pecadores que huían de los problemas que tenían, que querían cambiar su vida, pecadores que querían vivir algo nuevo y habían oído de Jesucristo, habían oído de aquel hombre que hacía milagros, que tenía una palabra de poder firme, que cuando Él decía algo se cumplía, que cuando oraba por alguien las enfermedades desaparecían. Jesucristo, el Hijo de Dios, ese es el que tiene el poder para que tu vida cambie, para que tu realidad cambie. Hoy sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue cambiando al hombre y a la mujer, como en aquel entonces. Sigue cambiando la mentalidad, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, porque trae una nueva vida, según la palabra de Dios, por medio de la fe. Óigalo bien, ¿eh? Aquellos enfermos que se acercaban a Jesucristo creían, confiaban en Él, porque habían visto el poder de Dios obrando a través del Hijo de Dios. Habían visto la palabra de Dios salir de la boca de Jesucristo y hacer prodigios y maravillas, hacer milagros, liberar a muchos atormentados, endemoniados, sujetar poderes terrenales de las tinieblas. Mire qué tremendo, ¿eh? Cuando se levantó esa tempestad en aquel entonces, cuando los discípulos estaban en esa barca atormentados, con miedo, con temor, porque empezó a soplar el viento y se había revuelto el mar, y Jesucristo dormía tranquilo, porque sabía que Dios estaba con él, porque sabía que Dios no iba a permitir que el diablo, que Satanás, obstruyera los planes y propósitos del Padre eterno, nuestro Dios. Mire qué tremendo cuando Dios tiene un plan con tu vida, un propósito. El diablo no puede corromper ni obstruir los planes de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos. El diablo no puede intervenir cuando la voluntad de Dios está sobre el hombre y la mujer. Podrá querer hacer algo. Intentó atormentar a Jesucristo, pero no lo pudo hacer. Pero los discípulos estaban atormentados,
con miedo, escandalizado. Nos ahogamos, nos hundimos. Y Jesucristo, con toda la paz que el Padre Eterno le dio, con toda la unción y la autoridad que el Padre Eterno lo había enviado, reprendió a las tempestades. Mire qué tremendo. Con solamente leer la palabra de Dios, con solamente leer el testimonio del poder de Dios a través de Jesucristo, nos damos cuenta que todo eso en este tiempo sigue estando sobre la iglesia de Jesucristo, sobre el hombre y la mujer de fe, sobre el hombre y la mujer que le cree a Dios, sobre los siervos y siervas que se humillan todos los días, que inclinan su cabeza y reconoce que sin Jesucristo nada podemos hacer. Óigalo bien, que para poder recibir algo de parte de Dios, que para poder recibir algo de parte del reino de Dios y su justicia, tenemos que tener a Jesucristo en el corazón, tenemos que creer en Él, tenemos que recibirlo como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro libertador, como el único creador de la vida, nuestro ser interior. Y entonces el poder de Dios, a través del Espíritu Santo que está sobre toda la faz de la iglesia, aquí en la tierra, óigalo bien, va a derramar del poder de Dios sobre tu vida, va a derramar de la palabra de Dios sobre la iglesia, sobre tu hogar, sobre tu familia, va a tomar a tus hijos, va a tomar a tus hijas y los va a hacer hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que van a alabar a Dios, que van a alabar al Padre Eterno nuestro Dios. Óigalo bien, para que usted pueda entender que Dios no está perdiendo el tiempo con nosotros, que Dios no vino a perder el tiempo, que Dios no envió a Jesucristo para perder el tiempo, que Dios no envió al Espíritu Santo para perder el tiempo contigo. Hay hombres y mujeres caprichosos e ignorantes, tercos, óigalo bien, obstinados, y no podemos vivir de esa manera. Si queremos servir a Dios, tenemos que dejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y empezar a obedecer a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y entonces todas las cosas van a ir de acuerdo a lo que el Padre Eterno, nuestro Dios, quiere con tu vida, con tu familia, con tu hogar, con tus hijos. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, Todo lo que ates y todo lo que desates en la tierra por la palabra de Dios se desata en el cielo. Ahí está el poder de Dios para la iglesia. Ahí está el poder de Dios para el hombre y la mujer. Obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a Jesucristo, tomando el testimonio del Evangelio y viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Óigalo bien, Los escribas, los fariseos, andaban por todos lados con los grandes libros de la ley, a todos, injuriando, enseñando, pero en ningún momento ellos lo ponían por obra. Hay muchos hombres y mujeres que andan por todos lados, enseñando, adoctrinando y haciendo cuantas otras cosas, creyéndose que tienen la verdad, pero ni ellos mismos ponen por obra lo que enseñan. Mire qué tremendo, porque el poder de Dios se manifiesta en la obediencia, porque Jesucristo recibió poder, unción y potestad por la obediencia al Padre Eterno. En ningún momento perdió nada, porque lo dice la Biblia. Nada he perdido, dijo Jesús, de lo que me diste, le decía al Padre Eterno en oración. Todo lo que me diste, se lo he dado. Mire qué tremendo. Le he hablado todas las palabras que tú me diste. Y ellos han creído. Léalo, búsquelo. Libro de San Mateo, búsquelo, para que se saque la duda. Que todas las palabras del Padre Eterno, nuestro Dios, Jesucristo, la pasó a sus discípulos. Y los discípulos a todos aquellos que predicaron y adoctrinaron y enseñaron lo que Jesucristo mismo enseñó. Mire qué tremendo, La palabra de Dios en tu corazón, en tu alma, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Y entonces los malos pensamientos, las malas intenciones, los pensamientos perversos y malignos salen del hombre y de la mujer cuando la palabra de Dios gobierna el corazón del hombre y la mujer. Óigalo bien.
Y entonces vamos a ver milagros, sanidad, prodigios y maravillas, como lo hizo Jesucristo, como lo hicieron los hombres de Dios y las mujeres que caminaron en la iglesia primitiva, llenos del poder de Dios, por la obediencia, por el temor a Dios, porque amaban más que su vida la palabra de Dios, y se entregaron y murieron muchos de ellos por causa de predicar el Evangelio. Fueron asesinados, fueron castigados. Mire qué tremendo. Por eso hay tantas cosas hoy en día que vemos por todos lados, fantasías, ilusiones. Parecen esos magos que había en aquel entonces, prometiendo esto, prometiendo aquello, y no se mueve ni una mosca, y no se mueve nada. Y los enfermos, así como entran a la congregación, salen enfermos. Y los enfermos sanarán, dice la palabra de Dios. Cuando hay hombres y mujeres, cuando hay siervos y siervas en obediencia al poder de Dios, óigalo bien. La palabra de Dios jamás falla. En ningún momento le falló a Jesucristo. En ningún momento le falló al apóstol Pedro. En ningún momento le falló al apóstol Felipe, Santiago, al apóstol Pablo. En ningún momento le falló a los hombres de Dios. Es un testimonio que está en esta obra literaria. Mientras el hombre y la mujer de Dios permanezcan en obediencia, los milagros son una realidad en el hombre y la mujer común. Óigalo bien, porque a través de esas obras el ser humano se convierte al Evangelio. A través de ver el poder de Dios obrando en su propia vida, sacando las enfermedades, sacando a los demonios, sacando espíritus que atormentan a la sociedad, sacando todo impedimento físico, restaurando la salud del hombre y de la mujer, para que puedan creer al Evangelio de Jesucristo, porque la Biblia lo dice: el que creyere en el Evangelio sea bautizado será salvo. Mire qué tremendo, ¿eh? El que creyere y fuere bautizado será salvo. En la obediencia a la palabra de Jesucristo, en la obediencia a amar a Jesucristo, al Hijo de Dios, de entregarle nuestra vida y dejar que Él nos dé una nueva vida, dejar que Él nos trace el camino delante de nosotros, dejar que Él nos dé los planes y propósitos para cada día de nuestra vida. Óigalo bien, ¿eh? Para cada día de tu vida, para cada día en el cual vas a vivir en esta vida terrenal todavía. Dejar que Él te ponga los planes, los propósitos, y de la única manera que podamos conocer y saber los planes de nuestro Dios es a través de orar, de hablar con Él, de ir en comunión con el Espíritu Santo todos los días, en secreto, dice la Biblia, para que tu Padre que está en los cielos te recompense en público y no alardear. Óigalo bien, ¿eh? Porque hay muchos de estos que alardean y fantasean de poder de Dios y no se mueve nada. Óigalo bien. Y los enfermos siguen sufriendo. Y los atormentados siguen siendo atormentados. Y los endemoniados siguen siendo revolcados por los demonios. Porque no se mueve el poder de Dios. Porque no se mueve la palabra de Dios, la obediencia del hombre o de la mujer que predica el Evangelio de Jesucristo. Qué tremendo, ¿eh? Por un momento por ahí dice la Biblia que uno quiso hacer lo mismo que hacían los discípulos y salió desnudo. Los demonios lo desnudaron, salió corriendo desnudo, porque ese quiso hacer sin la obediencia a la voluntad de Dios. Mire qué tremendo, cuántos hombres y mujeres hoy en día están ahí y andan y creen que Dios no sabe, creen que Dios no conoce la condición interior, que están predicando o están alabando a Dios o están haciendo algo para Dios. Mire qué tremendo. Dios conoce cada corazón, conoce tu espíritu, lo pesa en una balanza espiritual, pesa tu corazón. No le podemos esconder nada a nuestro Dios. Por eso es necesario tener temor a Dios, que si vamos a servir a Dios, que si vamos a servir a Jesucristo, hacerlo con obediencia, hacerlo con amor, hacerlo con el pensamiento de poder hacer lo que Él dijo. Misericordia quiero más que sacrificio. Mire qué tremendo, lo dice la Biblia. Misericordia con el prójimo.
Así como el Evangelio llegó a nuestra vida, así como la palabra de Dios llegó a nuestra vida, nos sanó, los limpió, nos hizo libre. Hacerlo con otro. De gracia recibiste, de gracia das. Y no con interés, no pensando en recibir algo. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, que si estamos pensando en cambiar la voluntad de Dios, cambiar la palabra de Dios, cambiar un milagro por algo, estamos equivocados, no va a haber nada, óigalo bien, no vamos a ver ni milagro, ni sanidad, ni liberación, ni nada. Lo único que vamos a ver es palabrerías muertas, lo dice la Biblia, huecas y vacías, que retiñen, dijo el apóstol Pablo, y hablan los doctos de la ley, los doctores de la ley, aquellos que se han formado en las universidades terrenales y han estudiado en distintos seminarios y que conocen la Escritura y le dan vuelta a la Biblia por todos lados, y no se mueve nada, y no hay milagros, no hay obras, no hay señales del poder de Dios en su vida. Por eso es necesario que en este tiempo tan difícil, con una mentalidad tan avanzada del hombre y de la mujer común, como el mundo está revolucionado con distintas cosas, con la inteligencia artificial, mire qué tremendo, ¿eh? Mientras usted está hablando con la inteligencia artificial, ni siquiera sabe si va a solucionar los problemas. Mire qué tremendo. Llenarnos del poder de Dios, llenarnos del Espíritu Santo de Dios, para que cuando oremos por alguien, cuando oremos por alguno que esté afligido, atado, atormentado, pueda ser libre y esa alma se convierta al Evangelio de Jesucristo, como lo dice la Biblia. Todos los que se acercaron a Jesucristo, todas esas multitudes que se agolpaban donde Jesucristo iba, de muchos lugares, óigalo bien, distintas aldeas, dice que se cruzaban de una aldea a otra, cruzaban el mar de Galilea, iban por acá, por allá, por todos lados, de alguna forma en carro, en mula, en caballos o en distintas formas llegaban los enfermos a los pies de Jesucristo. Mire qué tremendo. El plan de Dios con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, lleno del poder de Dios, haciendo milagro en este tiempo. Multitudes en las manos de Jesucristo. Pero lo que hay es muerte espiritual, muerte interior, unas palabras muertas que no llevan a ningún lugar, que hacen perder el tiempo a muchos. Óigala bien, mire qué tremendo. Dice que la multitud era tan grande, léalo, que Jesucristo tuvo que subirse a la barca para predicar desde el mar, porque había tanta gente agolpada, tanta gente llegaba para recibir algo de parte de Dios a través del Hijo de Dios, que tuvo que Jesucristo subirse a la barca para poder darle lo que Dios quería que recibieran. Mire, qué tremendo. Por eso hay que ser consciente, óigalo bien, hay que ser consciente que si usted fue elegido, que si Dios te eligió, Dios no va a fallar contigo. El que falla es el hombre. Porque puede rehusarse el hombre y la mujer a no servir a Dios. Porque para eso está el libre albedrío. El que quiera servir a Dios, que le sirva. Pero que le sirva bien. Que le sirva en obediencia. El que quiera servir a Jesucristo, que le sirva. Que predique, que alabe a Dios. Que hagan las cosas que Jesucristo nos mandó a hacer, pero en obediencia, para que podamos glorificar el nombre de Jesucristo, para que donde vaya el nombre de Jesucristo sea honrado, el nombre de nuestro Dios sea honrado y la palabra de Dios sea honrada donde vaya el hombre de fe o la mujer de fe con el poder de Dios, haya milagros, haya sanidad, liberación, haya prodigios y maravillas. Y entonces el mundo va a creer, entonces el ser humano va a creer. Entonces las personas, la gente van a venir a Jesucristo a recibir lo que necesitan para su vida. Qué tremendo, ¿eh? Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh?
Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio. Qué hermosa alabanza. No sé si meditamos en la alabanza, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque te eligió, porque te escogió. En aquel entonces cuando estabas perdido, cuando estabas atormentado, cuando estabas enfermo, cuando ya no tenías esperanza, te eligió. Darle gracias a Dios porque a ti te eligió. Y te eligió para un propósito. Te eligió con un plan. Y ese plan tiene que cumplirse en tu vida. Ese propósito lo tiene que cumplir nuestro Dios. No es el hombre y la mujer que tiene que cumplir ese propósito, es nuestro Dios. En cada hombre de fe, en cada mujer de fe, las palabras de Dios. Todo lo que Dios quiera poner en tu vida. Que tengas que expresarlo al mundo como Jesucristo lo hizo. Todas las palabras que Dios le dio, se la dio a su discípulo, se la dio a las multitudes que se acercaban a él. Lo dice la Biblia. Qué tremendo, ¿eh? Y por aquel entonces escaseaban los psicólogos, escaseaban los teólogos. Mire qué tremendo, hoy en día abundan los psicólogos. Psicología barata, psicología espiritual, que no lleva a ningún lugar, que no sanan a nadie. Teólogos, historiadores de la Escritura, que solamente tienen muerte en su vida espiritual, tinieblas, que no llevan a ningún lugar, que no encienden la luz de la palabra de Dios. Por eso es necesario que cuando usted lea la Biblia, y si Dios te llamó, si estás seguro que Jesucristo te eligió, poner en obediencia tu vida, poner en obediencia, en sacrificio como Él la hizo por ti, como Él se entregó en sacrificio por ti, a orar, a alabar a Dios, a ayunar, a consagrar tu vida para que Él ponga las palabras que Él quiera en tu vida y se la des a otro y ponga el poder verdadero que hace milagro, que hace sanidad, que saca las enfermedades, cual sea cualquier enfermedad, oígalo bien, el poder de Dios, no importa la enfermedad que sea, no importa cómo se llame, el poder de Dios elimina toda la enfermedad del cuerpo del hombre y de la mujer, saca a los demonios, no importa cómo se llamen, qué importa lo que hagan, o los espíritus inmundos, el poder de Dios para que el hombre y la mujer pueda creer, para que el mundo pueda creer en este tiempo tan difícil, tecnológicamente muy avanzado. Qué tremendo, ¿eh? Ya estamos casi cerrando en este día para la gloria de Jesucristo, ¿eh? Voy a hacer una pequeña oración para que Dios te pueda bendecir, para que la palabra de Dios pueda cumplirse en tu vida, para que Jesucristo pueda hacer algo en tu vida, para que ya no tengas que perder el tiempo, para que ya no estés dudando del poder de Dios, ni dudando de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en este día, por tu palabra. Gracias por aquel que ha venido a tu presencia, mi Dios, del otro lado, a través de la radio, que está esperando, mi Dios, algo de parte de ti, una sanidad, un milagro, un prodigio, mi Dios, de tu poder. Glorifica a tu Hijo Jesucristo en él, mi Dios, sanando, sacando los problemas, convirtiendo el corazón de los jóvenes, convirtiendo el corazón del hombre y de la mujer al Evangelio con tu poder, mi Dios. Glorifica tu palabra en este día, a través de la radio, a través de las redes sociales, que pueda haber un milagro en aquel que está esperando ser sano, mi Dios, que pueda haber una liberación en el hogar, que pueda haber una liberación en aquellos que están hundidos en los vicios, en la droga, en la delincuencia, en el alcohol, se arrepientan, mi Dios, y se conviertan al Evangelio, por tu poder, por tus obras, por tu palabra, mi Dios. Glorifica tu nombre, Jesucristo, glorifica tu voluntad en tu Hijo Jesucristo, por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, te glorificamos, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el único que puede hacer todo esto. Gracias, mi Dios, por haberlos elegido, por haberlos escogido. En tus manos, Jesucristo, que se glorifique la palabra del Padre eterno, nuestro Dios. Te damos gracias, mi Dios. Amén
Damos gracias al Señor, Dios te guarde, Dios te bendiga. Será hasta el lunes.